En estos días, si hay algo de lo que todas y todos estamos hablando, es de economía. Del dólar, de la inflación, de que trabajamos para ser pobres y los sueldos no alcanzan. Ahora, muchas veces no entendemos todas las causas, las razones de esos problemas que padecemos todos los días, todas y todos. Por eso, hoy en Info Soberana vamos a estar hablando de economía y soberanía. Por eso contamos con la presencia de Edgardo Ferrer. Él es economista y es un estudioso constante desde hace muchos años de la historia de la Argentina y de la economía de la Argentina. Así que bueno, por eso, bienvenido Edgardo, ¿cómo estás? Bueno, situación compleja la que estamos atravesando en este momento en el país. Se habla por un lado de reactivación económica de algunas ramas, se habla de récord de exportaciones, se habla de que se redujo el desempleo, pero por otro lado, también estamos hablando de los sueldos más bajos en las últimas décadas, estamos hablando de nuevos tarifazos y estamos hablando de una inflación que pareciera haber entrado en una espiral que no se sabe dónde va a terminar. Como para arrancar, ¿en qué momento estamos económicamente en el país? Bueno, si es por el momento, estamos en el epicentro de una crisis monetaria y cambiaria, en torno al dólar, que es una especie de resultado de distintos factores que se han ido acumulando. Vos mencionaste, por ejemplo, el tema de la actividad productiva. Efectivamente, hubo una recuperación después de la pandemia, pero es la recuperación después de la pandemia y ahora se está prácticamente estancando. Desde el punto de vista del empleo, las cosas siguen mal. Hay una gran parte de la población que no lo tiene ni lo va a tener en estas condiciones, porque el capitalismo no los necesita en la Argentina. Y así una serie de factores, ¿no? Hay muchos indicadores que han ido confluyendo en desatar esta crisis que estamos viviendo en torno a la corrida cambiaria. Eh, Graves, factores graves. Acá la cuestión es entender que hay causas objetivas propias del sistema capitalista en el que vivimos, y es que hace que determinadas cuestiones desemboquen en ciertas acciones del mercado. Y sobre estas causas objetivas se montan las conspiraciones y las actitudes políticas, como hemos visto en estos días, ¿no? En torno a la corrida cambiaria, llamamientos golpistas, llamamientos destituyentes y demás. Pero lo que está ocurriendo no es simplemente la voluntad, no sé, de sectores que quieran golpear al gobierno, sino que reconoce causas objetivas. Entre ellas, por ejemplo, las más inmediatas, déficit fiscal gigantesco, financiado con emisión de deuda. El gobierno nacional emite deuda, toma esa deuda el Banco Central le entrega dinero y toma esos bonos. A su vez, después el Banco Central emite bonos, las famosas LELIQ, para absorber esa emisión monetaria. Entonces, hay una cantidad enorme de pesos en la economía que están sobrando. Esto es importante tenerlo, porque parece un latiguillo de la derecha más extrema, ¿no? De los liberales que hablan de la cuestión monetarista y de lo horrible que es el déficit fiscal. Tenemos que tener en cuenta que el déficit fiscal no es una cosa buena. Hay un problema en el dinero. No sé si lo puedo explicar con claridad en esta entrevista, pero el peso argentino es un peso de papel inconvertible, sin respaldo. Es lo que se llama dinero fiduciario. Y es dinero simbólico porque representa en la circulación
a la mercancía dinero, que históricamente y tradicionalmente ha sido el oro. En el actual sistema mundial, con la dominación del dólar como la divisa mundial, el dólar está representando al oro en la Argentina. Entonces, si el Banco Central no tiene dólares o el gobierno nacional emite pesos argentinos en exceso de la cantidad de dólares que deberían circular, inevitablemente vamos a la inflación y aumentan las maniobras especulativas. No es como dicen los monetaristas que una cantidad determinada de dinero se encuentra con una cantidad de bienes y ahí se establecen los precios. No, las mercancías entran con precio a la circulación. Y el dinero también entra con precio a la circulación. El dinero verdadero, el oro, que es otra mercancía elegida por las demás para cumplir la función de equivalente. Pero cuando está reemplazado por un dinero fiduciario, por un dinero simbólico, como es el peso, como son todos los pesos en todos los países de papel, de curso forzoso y no convertibles en oro, ahí hay un problema, es el factor principal que detona la inflación, la emisión excesiva de dinero simbólico en relación a la cantidad del dinero mercancía que debiera circular para realizar los precios de las mercancías. Entonces, en la Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos una emisión desorbitada de moneda nacional no convertible y no tenemos dólares en las reservas. Después vamos a ver por qué no tenemos dólares en las reservas. Pero el problema acá es que todos saben, los empresarios lo saben principalmente, las empresas, los monopolios, los dueños de la tierra, que toda ganancia o renta que se hayan apropiado y que no esté convertida en moneda dura, no es ganancia, en absoluto. Para que sea verdaderamente ganancia, esa ganancia tiene que estar realizada en dólares o en oro. Por lo tanto, en una situación en donde no existe moneda dura, aparece la corrida. Aparece una corrida, objetivamente. Es decir, que acá tenemos una causa principal de la inflación, que es la desvalorización del peso, moneda emitida en exceso en relación a su respaldo. Tengamos en cuenta que su respaldo también es moneda fiduciaria, se la llama fiduciaria porque no tiene respaldo. El dólar surgió como moneda mundial al finalizar la Segunda Guerra, en 1946, y era convertible en oro. Pero en 1971 Nixon desvinculó al dólar del oro porque no tenía más oro con que responder. Y a partir de ese momento el dólar ha seguido funcionando como moneda mundial sin respaldo legal en oro, pero respaldado ¿en qué? En la potencia económica norteamericana y en sus portaaviones. Y esa es la condición que seguimos teniendo actualmente, aun cuando se encuentra en un proceso, su carácter de moneda mundial, en un proceso de deterioro, ¿no? Pero para nosotros el dólar, en nuestra economía, el peso argentino es un satélite del dólar, como el peso de un montón de países oprimidos, como la moneda de un montón de países oprimidos. Es satélite, depende de lo que pase con el dólar, depende si hay mucho o poco, depende de cuánto valga o no el dólar, etcétera, etcétera. En ese sentido, el problema principal es que hemos perdido soberanía monetaria. Eso te iba a preguntar entonces, sintetizando, porque aparecen en los medios de comunicación infinidad de razones de por qué la inflación muchas veces no se logran comprender y uno repite lo que escucha, pero vos, digamos, me decís que la principal razón de esta inflación es esa dependencia que tenemos con respecto a otra moneda que no es la nuestra, entonces es una pérdida de soberanía lo que genera esta situación. Es decir, no son los precios los que desvalorizan la moneda, no es el alza de precio lo que desvaloriza el peso argentino, es la desvalorización del peso argentino lo que lleva al alza de precios. Claro. ¿Y por qué se desvaloriza el peso argentino? Porque somos un satélite del dólar y estamos dependiendo de la cantidad de dólares que existen en la economía, de la cantidad de moneda fiduciaria que se emite, etcétera, etcétera. O sea,
Sí, en los medios se habla que la inflación está causada por los monopolios, otras veces es por la emisión monetaria, otras veces es por la guerra de Rusia y Ucrania, es decir, todas cuestiones fácticas. Pero, por ejemplo, acusar a los monopolios de ser los causantes de la inflación, ¿por qué los monopolios son tan voraces en la Argentina como en Bolivia, en cualquier otro país del mundo? ¿Por qué no hay inflación en Bolivia o en Paraguay? ¿Y por qué hay en la Argentina? Entonces, desde ya sabemos lo que son los monopolios, pero no no explicamos nada cuando decimos que la inflación se debe a la acción de los monopolios. Sabemos lo que son los monopolios, cómo nos oprimen, pero con eso no explicamos la inflación. Tenemos que ver qué hacemos con nuestro dinero. Bueno, te iba a preguntar justamente eso. Digamos, hay otros países dependientes en Latinoamérica que no tienen este impacto de la inflación. O sea, sí, en este momento hay inflación a nivel mundial, pero no con la escala que está teniendo en Argentina. ¿Cómo se explica esa diferencia? Bueno, en este momento hay inflación mundial, en muchos casos derivada de factores externos. Cuando si se desata una guerra, aparece un factor externo que no tiene que ver con el desarrollo de tu propia economía. Y algo de esto ha estado pasando con la guerra ruso-ucraniana. En otros países hay... En el caso boliviano es un caso particular que sería bueno tomarlo de ejemplo, porque ellos, para asegurar condiciones macroeconómicas estables y beneficiosas para el pueblo, nacionalizaron, por ejemplo, los recursos naturales. Entonces cuentan con una reserva productiva del Estado que le permite operar para asegurar estabilidad y tomar medidas a favor del pueblo. En otros países que son tanto más oprimidos que la Argentina, hay poca inflación o casi nada en muchos de ellos, porque la opresión del pueblo es tremenda. Porque todos sabemos que la esencia de la economía es la explotación, la plusvalía. Todo se explica, los precios, la renta, la tasa de interés, las exportaciones. Todos los movimientos de los mercados se explican por la plusvalía, que es la fuente de la ganancia. El capital no se mueve, la producción, el capital no la mueve para satisfacer necesidades humanas, sino buscando el objetivo de obtener ganancias. Y eso es lo que domina los mercados. Entonces, hay países en donde está tan aplastada la condición de vida de sus habitantes, no cuentan con organizaciones e historia de lucha como el pueblo argentino, y entonces la opresión es directa e inmediata y no padecen las crisis periódicas que nosotros sufrimos. En nuestro país, la dominación, eso es lo que quería hablar un poquito, si después me permitís, que es la cuestión de fondo. La dominación de quienes poseen los medios de producción hacen que periódicamente se enfrenten con las necesidades populares. Y esa lucha popular es la que no permite que el imperialismo estabilice la situación en la Argentina en su beneficio. Mirá que inesperada la respuesta. Te pregunto, vos hablás de que querés meterte en el tema de la dominación. Sí. Totalmente habilitado en este informativo, porque es un poco lo que tocamos, los temas que vamos tocando desde sus diferentes aristas. Yo leí en alguna de tus publicaciones y creo que tiene que ver que vos hablás de un estrangulamiento del sector externo y decís que es un rasgo de la economía de este país de por lo menos los últimos 150 años. Exacto. ¿De qué se trata? Bueno, casi todos los economistas hablan de estrangulamiento del sector. Después lo han reconocido después de mucho tiempo. Pero hasta Cristina Kirchner habla de estrangulamiento del sector externo. Pero lo reducen al problema comercial. Es decir, tenemos exportaciones e importaciones de bienes. Y periódicamente las importaciones
suben demasiado a medida que la actividad económica interna crece. Entonces al crecer las importaciones toman todos los dólares de las exportaciones y se produce un estrangulamiento del sector externo. Esa es la explicación tradicional a la que adhieren, por ejemplo, los economistas kirchneristas, Ayat y unos cuantos. Cuando hablan de estrangulamiento del sector externo, hablan en el sentido comercial. Horacio Giaffardini, un economista rosarino de gran calibre y trayectoria, él sostenía que el problema del estrangulamiento del sector externo se origina en la dependencia y en el hecho de que los medios de producción en la Argentina están, en el caso de la tierra, controlados por un sector oligárquico, rentístico, y en el caso del resto de los medios de producción, un predominio de monopolios extranjeros que controlan producción, comercialización, bancos, transportes. En el caso de los monopolios extranjeros que tienen este peso, que ha sido creciente a partir de la dictadura del 76, ellos, las ganancias que realizan, que son super ganancias, porque por algo son monopolios, no las reinvierten en el país, o las reinvierten en la medida que tengan oportunidad de algún tipo de negocios, pero normalmente las extraen del país para hacer inversiones en el exterior. Y lo mismo, los dueños de la tierra que tienen una actitud rentística, venden sus vacas, sus granos y lo que fuere, y corren inmediatamente a comprar billetes, dólares, porque son rentistas. Viven de rentas, viven de sus en una situación de sus vacaciones en el exterior, de sus extremas condiciones de vida, y inmediatamente se van en la búsqueda de moneda fuerte. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la economía argentina? Que las exportaciones que están en manos de la oligarquía, porque lo que principalmente se exportan son granos, vacas, y ahora un poco de minería, un poco de petróleo, un poco de pesca y algo más, pero lo fundamental es lo que pasa por acá, por el puerto de Rosario, granos y oleaginosas. Esta oligarquía controla las exportaciones, de hecho. Y si el ingreso que poseen, si no pueden realizar su renta en moneda dura, van a retasear la producción, van a buscar la vuelta para retener los granos, como están haciendo ahora en silobolsas, ¿no? Hay 29 millones de toneladas de soja sin exportar, están acumuladas esperando la devaluación, por ejemplo. Entonces están perjudicando las finanzas del Estado. Y en el caso de los monopolios imperialistas, obtienen sus ganancias y se las llevan al exterior. Entonces, el tema es que los dólares se originan las exportaciones y hay una disputa por ellos entre las importaciones y la repatriación y la fuga de divisas al exterior. Cuando la actividad económica, como ahora, crece, porque a la salida de la pandemia hubo un rebote de la actividad económica, que es lo que se está deteniendo ahora, pero al haber este rebote aumentaron las importaciones, además de la especulación que hay en torno a eso, aumentaron las importaciones y por lo tanto esta rosca oligárquica imperialista no cuenta con los dólares para llevarse sus ganancias y fugarlas. Entonces se produce una situación de estrangulamiento externo, una disputa entre las importaciones y los intereses de estos sectores. ¿Cómo se ha resuelto históricamente esta disputa? Mediante devaluaciones. Las devaluaciones producen una recesión, las recesiones causan cierre de empresas, desempleo, disminuye el consumo popular, aumenta al devaluar el ingreso de quienes exportan y sus ganancias aumentan porque han bajado los salarios y se inicia de nuevo un ciclo que va a terminar en un nuevo estrangulamiento externo. Entonces estamos en una cuestión que es la que pasa actualmente.
quienes controlan los medios de producción en la Argentina, quienes son dominantes, tanto en la tierra como en la producción, la comercialización, etcétera, empujan eh, una recesión. Están empujando un cepo a la producción. Hay que parar la producción. ¿Por qué? Porque de esa manera se separan las importaciones y quedan más divisas disponibles para sus intereses. Entonces la Argentina periódicamente choca. El cepo es como si tuviésemos una situación de superproducción relativa, es decir, no porque esté todo el mundo ocupado, ni mucho menos, sino que hay demasiada producción en relación a los intereses del núcleo dominante. Cuando hay demasiada producción en relación a estos intereses, quiere decir que se está exigiendo un nivel de importaciones incompatible con los intereses del capital extranjero y de la oligarquía. Y por lo tanto ellos, como tienen el control del dinero, tienen el control de los dólares, tienen el control de la producción, imponen condiciones. La condición, hoy por ejemplo escuchaba por televisión y decía Maxi Montenegro, el 99% de los economistas sabemos cuál es la solución. ¿Y cuál es la solución? Devaluar. Y descargar sobre los trabajadores, sobre los jubilados, sobre quienes cobran planes, la salida de la crisis cambiaria que han provocado ellos. Claro. En ese ciclo estamos constantemente, digamos, donde ven constantemente cómo descargar sobre nosotros para tener mayores ganancias, no para tener ganancias como a veces nos quieren hacer. En este momento el problema principal es ese, hay un estrangulamiento, no tienen los dólares para llevarse sus super ganancias. Los terratenientes se quejan de que están cobrando al dólar oficial y ven la brecha, ven el dólar blue a 300 y pico y ellos están cobrando un dólar de 130 y dicen, no, esto es un escándalo. Claro. Entonces piden una devaluación. Porque ellos necesitan los dólares, porque ellos su renta la quieren en moneda dura. No hay ganancias ni rentas verdaderas si no está en moneda dura, no en pesos. Te pregunto, digamos, porque hace un rato hablábamos de que hay inflación en el mundo, que tiene que ver con la guerra, que aumentó el precio de las materias primas a nivel internacional. Nosotros somos uno de los principales productores de esas materias primas. Pero ese aumento en el precio, en lugar de verse como un beneficio para la gente, para el pueblo, lo vemos reflejado en un aumento del pan, por ejemplo, cada vez que llega a nuestras mesas. ¿Cómo se explica eso? Y tal como están las cosas, la dictadura impulsó la apertura de la economía, ¿no? Un proceso de desindustrialización. Esto siguió con el menemismo y el macrismo vino a reforzar esta política. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que la producción exportable argentina, que es justamente lo que los argentinos comen, se exporta y se regula por el precio internacional. Entonces el trigo que se regula internamente por el precio internacional, hay que pagarlo al mismo precio que lo paga un egipcio, un sudanés o lo que fuere. Es como si la producción de trigo, es como si la Argentina fuera importadora de trigo. Al pueblo argentino no le importa que se produzca acá el trigo, porque desde el punto de vista práctico lo tenemos que pagar como si lo estuviéramos trayendo de Egipto. Esa es la situación en la que estamos. Muchas de las respuestas que se escuchan en la televisión tienen que ver con que necesitamos inversiones extranjeras, necesitamos que aparezcan esas exportaciones y más inversiones extranjeras. ¿Es esa la solución que necesitamos? Claro que no, justamente en relación a tu pregunta se relaciona con lo que dije anteriormente. Todo lo que fuere incrementar las inversiones extranjeras implica un incremento en la fuga y en la extracción y sustracción de riquezas de la Argentina. A partir de que, si bien en un primer momento puede ser que una inversión arrime medios de producción, en el segundo momento y ya en forma permanente, la extracción de riqueza va a ser constante porque se van a llevar las ganancias. Por lo tanto, no es ninguna solución al problema argentino la inversión extranjera, al contrario, agrava el problema de la dependencia. Y esto es una cuestión que venimos viviendo
y que a muchos sectores progresistas parece no importarles, porque si vemos, por ejemplo, este gobierno está firmando convenios con los chinos por la explotación, por inversiones en litio, con General Motors para ampliar la producción de los cruces acá en General Alvear. Este es un gobierno que sigue impulsando la inversión extranjera, sin ver que con esto continúa la misma política de dependencia que se viene arrastrando y agravándola. Muchas veces ante esto nos dicen, si no somos parte nos caemos del mundo. Eso Claro. también lo dijeron con el FMI. Claro. Parecía que si no hacíamos ese acuerdo con el FMI nos quedábamos por fuera de todo. Y bueno, claramente no pareciera que fue la solución, sino que la crisis se va profundizando. Claro. ¿Vos entendés que se puede salir de esta crisis económica por dentro de este acuerdo? Y No, a la vez, ya que también no. si podés contarnos un poquito de qué se tratan esas condiciones con las que tenemos que cumplir. Bueno, el Fondo Monetario impuso condiciones bastante estrictas en distintos planos. Por ejemplo, fijó un límite al déficit fiscal, estableció la obligación de tener tasas de interés internas superiores a la inflación, y varias medidas de ese tipo, ¿no? Limitando la entrega de las cuotas de la renovación del préstamo en función del cumplimiento de esas metas. El problema es que no esas mismas metas transforman en incumplible la obligación introducida por este acuerdo. Por otro lado, el acuerdo contiene algo que fue una novedad en relación a los planes del Fondo Monetario, porque el acuerdo con el Fondo Monetario es inflacionario en sí mismo, cosa que anteriores planes del Fondo Monetario Internacional no lo eran. Este acuerdo, al obligar al gobierno a tener tasas de interés positivas en relación a la inflación, y al obligar al gobierno a tener un déficit fiscal, a achicar el déficit fiscal crecientemente, obliga al gobierno a impulsar la inflación para obtener por esa vía ingresos que eliminen o reduzcan el déficit fiscal. Guzmán, y bueno, se cerró el primer semestre del 2022 cumpliendo las metas del Fondo Monetario Internacional, y el déficit fiscal del gobierno estuvo en el 1% del Producto Bruto. ¿Cómo lo logró el gobierno? Gracias a la inflación. Entonces la inflación está funcionando. La inflación, que es un saqueo a los ingresos de los trabajadores, está funcionando para cumplir las metas del Fondo Monetario Internacional. Es el mismo Fondo Monetario que acuerda. Después puede ser que haya también objetivos políticos posteriores. Porque la inflación es un factor, ¿cómo diría?, disolvente, porque frustra a las personas, las deja día tras día en la incertidumbre, sin ingresos suficientes, sin llegar a fin de mes, en la desesperanza, y por lo tanto se va creando una situación proclive a que se vaya esto, que yo voto a cualquiera con tal de que esto se termine, y este es el riesgo o sea, no contemplar la situación de la gente lleva no necesariamente que esa gente vaya a la izquierda, sino que lo más probable es que vaya a la derecha. Esa es mi opinión personal, porque la desesperación históricamente ha servido para muchas cosas. Y lamentablemente este gobierno, en su política, ha practicado una política de sostén de la demanda, diríamos así, que es esto del déficit fiscal, ¿no? Son políticas keynesianas, en las que se supone que con el déficit fiscal se impulsa la demanda impulsa la producción impulsa el empleo. Ese sería el recorrido. Yo emito y con eso permito que la producción aumente. Consigo que la producción aumente. Esta posición la tienen la mayoría de los economistas del kirchnerismo, muchos progresistas, ¿no?, que dicen, no, el déficit viene fenómeno.
Pero el problema ¿cuál es? Que crea inflación. Es decir, no se pueden adoptar medidas económicas sin tener en cuenta la retroacción del mercado. Es decir, el gran capital, los grupos económicos, monopolistas, los terratenientes, etcétera, no van a permitir que un gobierno emita dinero, papel fiduciario sin respaldo, y con eso ejerza acciones económicas que los quitan del trono, del control de la política económica. Entonces, si yo emito dinero a discreción, va a haber una reacción del mercado. No necesariamente, ni mucho menos va a ir a la producción, va a ir aumento de los precios, va a ir aumento de la tasa de interés, va a ir a fuga de dólares hacia el exterior, etcétera. Entonces, no es neutral ni si muchos lo llaman políticas populistas a esto, a estas políticas de sostén de la demanda de origen keynesiano, pero el problema es que estas políticas de sostén de la demanda que ha practicado este gobierno, en mi opinión equivocadamente, porque cuando subsidió tendría que haber, no emitido, tendría que haber sacado los recursos de quienes los poseen, pero al emitir, yo por ejemplo doy los planes y emití para sostener a la gente en el periodo de la pandemia, pero esa plata ¿dónde fue? A los bancos, a las mismas empresas que te vendían los alimentos. ¿Y estas empresas qué hicieron con esa plata? A la timba financiera. Entonces, esa es la reacción del mercado. No porque sean malignos, son malos. Pero el problema no es acá la actitud, si son buenos o malos. El problema son las leyes del capitalismo. Si el capital funciona en función de la ganancia. Y no va a permitir que les roben ganancias porque un gobierno emita dinero y busque determinadas políticas. No lo van a aceptar. Es lo que pasa, que cuando uno adopta determinadas políticas tiene que ser consciente, tiene que ver cuál va a ser la reacción del mercado y anticiparse a eso. En el mundo, la experiencia mundial de políticas de sostén de la demanda, hay dos que yo conozco que dieron resultado, la de Hitler y la de Roosevelt. Hitler en el 33 entró a emitir marcos, no me acuerdo si la moneda era marco, pero moneda alemana, papelitos, e inició la reconstrucción del imperio alemán. En pleno un año, se desarrollaron todas las industrias en función de la guerra, resolvió el problema económico, encarriló la economía alemana en dirección a la guerra. Y al resolver el problema del empleo tuvo un consenso general. ¿Cómo lo logró? Bueno, al obrero que levantaba la mano, que pedía aumento de salario, lo fusilaban. Y al empresario le decían, vos no se aumentan los precios porque nuestro destino es expandirnos en el mundo y te voy a dar un lugar en ese lugar. Y a los bancos no aumenten la tasa de interés porque yo necesito el dinero. Entonces, controlando la reacción del mercado, pudo desarrollar una política de sostén de la demanda. Roosevelt hizo lo mismo en la economía de guerra, en una democracia burguesa como la de Estados Unidos, no en una dictadura feroz y asesina como la de Hitler, pero una democracia como la norteamericana. Por ejemplo, Roosevelt en el 33 expropió todo el oro que tenían los particulares en Estados Unidos. Es como si el gobierno argentino dijera hoy, bueno, a ver, prohíbo que las personas, las empresas tengan dólares. Todos los dólares al gobierno nacional. Y al que se oponga, cárcel o multas y qué sé yo. Entonces, acceso a las cajas de seguridad. Entonces, el gobierno norteamericano, en medio de la crisis del 29-30, estamos hablando, ante una emergencia de ese tipo, tomó todo el oro, que en ese momento era la divisa mundial. Es como si nosotros tomáramos todos los dólares. Y hay 200.000 millones de dólares que tienen los particulares acá adentro. Porque buena parte de la fuga está acá adentro. O sea que mirá si abriéramos las cajas de seguridad en los bancos con lo que nos encontraríamos. Bueno, eso lo hizo Roosevelt. Tomó todo el oro, le dejó solamente a los pequeños ahorristas una pequeña cantidad que tuviesen alguna cosa de joyería, pero todo el oro al gobierno nacional. Y con eso financió el plan de obras públicas de la década del 30. Y cuando vino la guerra, hizo lo mismo que Hitler, con otro sentido, es decir, no
aumento de salario, no aumento de precios, no aumento en la tasa de interés. ¿Por qué? Porque cualquiera de esas cosas sería una actitud antipatriótica en momentos de guerra. Y el pueblo norteamericano en general cumplió. Y los empresarios, sabiendo que lo que se jugaba era el control de los mercados, lo aceptaron. Ahora, cuando vos querés hacer lo mismo, tenés que pensar cómo van a reaccionar los mercados. Los mercados son capitalistas que se guían por lo que es el nervio motor del capital, que es la obtención de ganancias. Más allá de la buena o mala voluntad, si son mala o buena persona, el capital busca crecer, busca ganancias. Entonces, esos son los mercados. Si yo tomo medidas que atacan los mercados, tengo que tomar junto con esas medidas otras que eliminen la retroacción de esos mercados, que me neutralicen las medidas que estoy tomando. Entonces, en la Argentina se han tomado medidas que han llevado a esta espiral inflacionaria. No es el único responsable, pero de hecho tienen responsabilidad. No sé si es más o menos claro el tema. Sí, definitivamente. Estamos abriendo muchas puertas, digamos, porque es un tema complejo, sí, pero creo que lo estamos pudiendo explicar de manera bastante simplificada. Hoy cuando empezamos a hablar, vos hablaste de las LELIQs. Sí. De las LELIQs. Me gustaría profundizar, porque la verdad es que no es algo que el común de la gente pueda entender de qué se trata. Me gustaría que cuentes de qué se trata, qué relación tiene con la inflación, quiénes se benefician. Bueno, las LELIQs son unos bonos emitidos por el Banco Central de la República Argentina. La justificación de la emisión de estos bonos es que se lo hace para absorber el dinero emitido en exceso. Es decir, el gobierno gasta, le pide plata al central, para eso le entrega bonos del gobierno, otros bonos, títulos del gobierno. El central tiene en su activo, le imprimió plata, se lo dio al gobierno, el gobierno le dio papelitos que nunca se van a pagar. Ahora, al darle plata, esa plata está circulando en el mercado, porque el gobierno la gasta. Entonces, ¿qué vuelve a hacer el central? La vuelve a absorber, la reabsorbe emitiendo LELIQs, que son letras de liquidez. Son bonos destinados a absorber el dinero emitido en exceso para financiar el déficit del gobierno. Entonces, que es una posición verdaderamente errónea. ¿Por qué? Porque esas LELIQ pagan intereses y no... Si el gobierno directamente lo hiciera, se evitaría pagar los intereses, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, la emisión de estos bonos, llamados LELIQ, supera la base monetaria, supera la cantidad de dinero circulando. Y el interés que está pagando, que en torno al 60 y pico % anual, implica una emisión monetaria mensual que es una de las principales fuentes inflacionarias. Las LELIQ solamente lo pueden tomar los bancos. ¿Los bancos qué hacen? Toman dinero en plazo fijo de los particulares y de las empresas, y ese dinero se lo llevan al Banco Central y le compran bonos, le compran las LELIQs. Todo esto era hasta ahora. Entre los riesgos que se fueron presentando en el último periodo y que agravaron esta corrida cambiaria, se encontró con que ante tantos síntomas de peligro, uno de ellos es que los bancos dejaron hubo licitaciones de bonos del gobierno que los bancos dejaron de tomar. Se negaron a refinanciarle al gobierno la deuda. Uno de las obligaciones que puso el acuerdo con el fondo era que, cerrada la financiación del déficit por la vía externa, el gobierno tenía que recurrir al mercado interno para financiarse. Y lo ha venido haciendo a niveles crecientes. Por ejemplo, en septiembre le vencen 1 billón, o sea, un 1 y 12 ceros de
bonos emitidos por el gobierno. Y todos los meses no baja de 400, 500 mil millones los vencimientos de deuda en pesos en el mercado interno. Entonces, esto está, lo que hacen los bancos es tomar esos fondos de los particulares y de las empresas que están depositados en los bancos y con eso le colocan la plata en el Banco Central a esa tasa de interés. Ante los riesgos crecientes, ha habido semanas en donde no tomaron nuevos bonos. Y el gobierno tuvo que salir a emitir bonos ahora ajustables por inflación o ajustables por dólares para tentar a los especuladores a los que tienen capital dinero sin posibilidad de invertirlo en la producción para que sigan invirtiendo en pesos y no en dólares. Bueno, hablando de soberanía monetaria, Sí. Hay una ley del 77, que es la ley de capitales financieros, que continúa hasta hoy, que tiene que ver un poquito con esta pérdida de soberanía. Claro. Me gustaría si lo podés desarrollar un poco, si nos podés contar de qué se trata. Bueno, a ver, lo que retengo es que la dictadura sacó en el 77 dos leyes, una ley de inversiones extranjeras y la otra de la ley de bancos. Esas leyes, ambas leyes significaron la apertura completa a los movimientos de capital. Hasta ese momento la Argentina tenía cerrada la vía externa para que entrasen capitales para la inversión de cartera, sería, ¿no? Sí, o sea, se permitía la inversión productiva, pero no estaba cerrada, bastante cerrada la posibilidad de invertir a interés. Con las leyes de la dictadura se abrió el mercado argentino para el capital financiero internacional y eso fue lo que permitió el ingreso de una gran masa de capitales, un gran endeudamiento del gobierno de la dictadura. La deuda externa pasó de 4.000 y pico millones que tenía Isabelita Perón en el 75 a 45.000 en el 83. Y ese endeudamiento fue el que financió la fuga de capitales, la fuga de dólares, porque se trató de un periodo de desindustrialización. O sea, la dictadura vino a convertir la Argentina en una nueva colonia, en una Argentina, como ellos hablaban de la Argentina próspera. La próspera como de principios del siglo XX, vaca, trigo y estabilidad en base a las exportaciones primarias. El tema era un poco de trigo, un poco de vaca, algo más de litio, bueno, litio en ese momento no, algo de petróleo, algo de peces y qué sé yo, y volver a esa Argentina y eliminar la industrialización, que era la cuna del peronismo, de la clase obrera peronista. Entonces había que desindustrializar, reprimarizar, etcétera. Y por lo tanto, al empujar esa línea, la toma de deuda externa fue la que financió la desindustrialización y la fuga de los capitales que se iban de la Argentina ante el estrechamiento del mercado interno. Al mismo tiempo, los capitales nacionales, pequeños y medianos, se vieron tomados entre esa avalancha de deuda, porque para que ese capital entrase a la Argentina se elevaron las tasas de interés por las nubes. Entonces venían a aprovechar la famosa plata dulce, la famosa bicicleta financiera, venían a aprovechar las altas tasas del Banco Central. Entonces los capitales locales, nacionales, pequeños, medianos, etcétera, se encontraron con que entraban las mercancías extranjeras sin ninguna limitación por un lado y por el otro lado aplastaban las tasas de interés elevadas y por lo tanto buena parte de la industria argentina desapareció. Ese fue el resultado de la ley de inversiones extranjeras y la ley de bancos. No me acuerdo cómo se llama, pero para mí es la ley de ¿cómo se llama? La ley de entidades financieras.
Y te pregunto, ¿estas leyes siguen vigentes Sí, sí, hasta el día de hoy? O sea, siguen vigentes, exactamente, han logrado imponer un modelo económico con muchas consecuencias. totalmente. ¿Se puede pensar en una soberanía económica con estas leyes? ¿Se intentó hacer en algún momento derogarlas, darlas por No, tierra? no, no. No hay, no hay, no hay ningún proyecto que yo conozca, ni tiene nadie que yo sepa de las fuerzas políticas que predominan en el Congreso intenciones de derogarlas. Siguen vigentes. Tal vez en los más progresistas será que no quieren ofender a nadie. ¿Y cuáles crees vos que tendrían que ser, como para sintetizar, las medidas más urgentes para salir de esta crisis? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Yo acá tengo un problema con este gobierno. Es decir, yo pienso, las medidas que entiendo necesarias no son posibles de ser adoptadas por este gobierno. No se lo pido a este gobierno. Porque entiendo que no, por su composición, por la experiencia que hemos tenido, no está dispuesto a adoptar ese tipo de medidas. Entiendo que la única posibilidad de llevarlas adelante sería en un proceso de organización popular, porque el pueblo organizado es el único que verdaderamente puede enfrentar al enemigo, no este gobierno. Y bueno, ¿cómo resolver el problema de la inflación? Y bueno, tenemos que eliminar la circulación interna del dólar. Tenemos que eliminar el hecho de que haya bonos que cotizan en pesos y al mismo tiempo en dólares, y entonces permiten que exista ese contado con liquidación, que con 20 millones de dólares por día te paralizan la economía de un país de 500 mil millones de dólares. Hay ridiculeces de ese tipo que se le permiten al capital extranjero. Ese contado con liquidación se basa en bonos emitidos por el gobierno nacional que se pueden comprar en pesos o en dólares. Entonces vos lo podés comprar en pesos y después venderlos en dólares y te haces de dólares. En una cantidad limitada, que es la que se está jugando. Desde el 2022 nunca superó 40 millones diarios. O sea que con 40 millones de dólares diarios se puede manejar la cotización del dólar. Y ese contado con liquidación después arrastra el blue, arrastra el dólar MEP, etcétera, y te generan la brecha. Con 40 millones de dólares diarios te generan esta famosa brecha y la desesperación de todo el mundo porque no hay dinero verdadero y la gente siente como que su dinero pierde completamente valor y está desesperada por ese mismo. Quien lo tiene. Y quien no lo tiene está desesperada por otras cuestiones. Entonces, prohibir la circulación de dólares, tomar los dólares. ¿Lo puede hacer este gobierno? No. No hay. Hay países, por ejemplo, que. Por ejemplo, el oro. El respaldo verdadero del dinero, el dinero verdadero es el oro. Porque es la mercancía que históricamente fue seleccionada por las demás, que está producida por el trabajo humano y representa ante las demás el equivalente universal del valor, del trabajo humano que tienen las demás mercancías incorporadas. Entonces en la Argentina tenemos minería de oro, pero está en manos de extranjeras y se llevan las montañas directamente al exterior. Entonces, podríamos tomar la minería de oro y poder empezar a acumular reservas en oro e independizarnos de ese satelismo en relación al dólar que mencionaba al principio. Pero para eso lo puede hacer este gobierno. Hay países, por ejemplo, que tienen minería de oro y la tienen empresas extranjeras. No sé si Croacia, que estaba leyendo los otros días, pero obligan a la empresa extranjera a ofrecerle el oro en venta al gobierno. Y si el gobierno no lo quiere comprar, entonces sí lo puede exportar. Pero primero el oro queda en Croacia. No sé, hay distintos tipos de medidas que expresan una acción de soberanía, ¿no? Pero para eliminar la inflación tenemos que resolver el problema del valor del peso argentino. Y para eso el peso argentino tiene que tener respaldo en dinero verdadero,
Algunos dicen, no, basta con que tengamos el respaldo de la producción de soja, porque nosotros exportamos. No, pero la soja no es dinero. Cuando llega el momento hace falta el dinero. Cuando llega la crisis, no importa que tengas soja, porque a lo mejor no te la compra nadie. Cuando llega la crisis hay que tener dinero contante y sonante. ¿Y cuál es el dinero contante y sonante? El oro. ¿Considerás que en materia Esa de... es una, perdón, Ah, esa es perdón, una, perdón. ¿no? Hay una serie de medidas, no me dejaste desplayar. Pero dale, dale. No, continúa No, no, yo pienso que, o sea, desde el punto de vista inflacionario, esa sería una medida a adoptar, necesaria para reimplantar la soberanía monetaria, lo mismo que hacer una reforma monetaria. Sacar los pesos que existen hoy en circulación y cambiarlos por otra denominación, pero buscando sacarlo de las cuevas especulativas, sacándolo de los lugares donde está acumulado especulando, de manera de crear otra situación para que ese dinero pueda ser orientado a la producción. Y después las cuestiones más de fondo, como el problema de esto que decimos, esto que decía yo de la restricción externa, el famoso cepo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esas inversiones extranjeras y las ganancias que se llevan? ¿Vamos a democratizar la tierra o va a seguir la misma montaña sobre nosotros pesando esa renta, esa actitud rentística que no permite el desarrollo de la actividad económica, porque sirve para la buena vida de los propietarios de la tierra y nada más? Bueno, un poquito de eso te iba a preguntar. Hablando de materias económicas Sí, y hablando de soberanía, ¿el gobierno de Perón tuvo algo más avanzado en todo esto? sí, ¿Tuvo claro. algo que aportar? Sí, sí. ¿Cuáles Sí, crees que son el las cosas que gobierno se de Perón pueden...? aprovechó la coyuntura de la posguerra, en donde el capitalismo estaba todavía, el sistema internacional estaba todavía bastante desarticulado. Y entonces pudo aprovechar esa coyuntura adoptando medidas orientadas a fortalecer el capitalismo de Estado en la Argentina, con la nacionalización de los servicios públicos, el IAPI, que era el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, mediante el cual compraba las cosechas, las vendía y con con el ingreso financiaba el desarrollo industrial, inversiones en el desarrollo de la flota fluvial marítima y la flota marítima, la flota fluvial, el desarrollo del sistema nacional de silos, la concentración de los depósitos en manos del Estado, la nacionalización de los depósitos. O sea, los bancos privados seguían existiendo, pero todos los depósitos que tomaban lo tomaban por cuenta del Banco Central, y el gobierno desde el Banco Central decía, bueno, ahora esta plata tiene que estar orientada tanto a la producción de tal tipo, tanto a la producción. O sea, el gobierno nacional manejaba la política de crédito para el desarrollo principalmente industrial. O sea, adoptó una serie de medidas que fortaleció el capitalismo de Estado y generó condiciones de vida mucho mejores para la gran mayoría del pueblo argentino. Chocó con las limitaciones propias de su concepción, porque no se atrevió a tocar a las dos montañas. En materia de la propiedad agraria, nacionalizó algunos latifundios, principalmente en manos de empresas alemanas que habían perdido la guerra, como las de los Bember, pero no tocó la propiedad agraria. Y por lo tanto, cuando vino la crisis, en el 51, 52, la crisis internacional, no él, que aplicaba el IAPI y pagaba un precio relativamente bajo a los propietarios de la tierra por el producto agrario, se encontró con que estos le dejaron de entregar producción. Y la Argentina cayó, las exportaciones cayeron tremendamente, y por lo tanto vino una crisis.
fueron años en donde en la Argentina se comió pan negro porque no había trigo. Los oligarcas cerraron los campos, en desacuerdo con... estarían en preparación del golpe, pero no necesariamente por eso, sino por interés económico. Fue un poco más firme con el capital extranjero, pero también ya por el 53 tuvo que armó un congreso por la productividad, en donde le exigió a los trabajadores aumentar su productividad sin aumentar los salarios, y abrió en algún grado la economía argentina a la inversión extranjera, a la Kaiser, a alguna inversión petrolera. Igualmente la ley de inversiones extranjeras de Perón era un juego de niño en relación a la que vino después con Frondizi, ¿no? Era bastante restrictiva, le impedía remitir ganancias después de 5 años, por eso no vino casi nadie. Pero ante el estrechamiento del camino que venía siguiendo, optó por abrirlo de alguna manera para ese lado. Y esos fueron los límites con los que chocó, y en base a eso el malestar de las capas medias, la iglesia, los ingleses, etcétera, le armaron el golpe del 55. Bueno, Edgardo, para cerrar, porque la verdad es que te agradezco el tiempo que nos has dedicado, que es muy, muy valioso. A nosotros, desde este informativo, nos gusta poder ser disparadores, sobre todo para los jóvenes, para ir a buscar esas inquietudes. Si los jóvenes o los no tan jóvenes que nos estén mirando quieren conocer más sobre la economía, sobre una economía para la liberación, para la soberanía, ¿qué lecturas recomendarías para seguir profundizando? Bueno, la primera que se me ocurre en relación a la Argentina son los textos escritos por Horacio Schiafardini, que fue un economista marxista de primera línea, que estudió con economistas de la talla de Kalecki en Polonia, y ha escrito textos, lamentablemente fallecido muy prematuramente en 1984, pero escribió textos muy importantes, algunos de los cuales los publicamos acá en Rosario. Particularmente hay un texto que se llama La Argentina en el mercado mundial contemporáneo, que es muy recomendable porque sintetiza ejes para entender, para comprender la naturaleza de la estructura económica argentina. Y hay otros textos de él sobre historia muy importantes. Hay un texto sobre las crisis económicas, que hay que abordarlo con tranquilidad, pero bueno, entiendo que eso es una lectura muy recomendable. Y también tiene elementos de historia económica, los textos de Eugenio Gastiasoro, ¿no? Elementos muy importantes. También hay textos del mismo Otto Vargas, ¿no? En relación al modo de producción dominante en la colonia, que ayuda a entender la estructura de clase de la Argentina. Sin entender eso es difícil comprender cómo funciona la economía. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, no, Edgardo. gracias a ustedes.